Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermería porque un 12 de mayo, pero de 1820, nació Florence Nightingale, considerada la primera enfermera moderna. Y 200 años después, pues sin duda, esta labor y esta profesión es una de las más vitales en medio de esta pandemia que enfrentamos por el coronavirus. Por eso invitamos hoy a Ruth Mora, ella es docente de enfermería de área andina. Ruth, muy buenas noches y bueno, ¿cómo es ser enfermera hoy en día? Buenas noches. Ser enfermera hoy en día implica poder asumir muchos retos y desafíos frente al sistema de salud y frente a los eventos actuales como la pandemia que estamos viviendo. Usted ejerció durante varios años. ¿Cuántos años ejerció como enfermera y qué es lo más duro de esta profesión, de esta labor? Bueno, yo estuve en el área asistencial aproximadamente 18 años, especialmente en el área de todo lo que son los servicios de salud pública. Lo más duro de la profesión es sin duda las condiciones laborales en las que se tienen que desempeñar en general los trabajadores de la salud, pero específicamente el profesional de enfermería tiene que enfrentar una lucha permanente frente a las condiciones de trabajo porque no se garantiza ni en lo económico ni en lo social el trabajo arduo que representa el profesional de enfermería. En la actualidad, por ejemplo, vemos que en este mes de mayo ya hay 678 trabajadores de la salud, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, que están con un COVID positivo, y de esos 678 trabajadores, 100 enfermeras han adquirido el virus en su ejercicio profesional y 227 auxiliares de enfermería, que es todo el equipo de enfermería. Esto representa aproximadamente un 48% de los trabajadores de la salud, y lo que nos indica es la labor importante del profesional como primera línea de atención, en este caso de la pandemia. Entonces aquí hay un reclamo por las organizaciones de enfermería de la garantía de los derechos, de la seguridad y de las condiciones dignas de trabajo. Nosotros como docentes, yo soy formadora en la actualidad, como tú me presentaste, soy profesora de la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde cumplimos con una función social bien bonita, porque allí la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores y la universidad está comprometida con ese ascenso social que de alguna manera ellos también buscan a través de los procesos educativos. Entonces, sin duda, sí, la interrumpo, Ruth, sin duda esta es una labor muy humana y muy de vocación. ¿Cómo se le enseña eso a un estudiante de enfermería? O sea, ¿cómo le transmiten ese trato humano que deben tener las enfermeras y enfermeros para sus pacientes y para los médicos? Bueno, yo soy una convencida que en los procesos educativos lo principal es el ejemplo, y cómo enseñar a esa parte tan humana que me preguntas es una tarea bastante difícil, pero que en el día a día de nuestros procesos formativos, el estar frente a las personas con necesidades, el estar hablando permanentemente de lo que significa la profesión, como su misión lo indica en nuestra ley y en el código deontológico. En la ley 911 del 2004 se establece que la misión de los enfermeros y las enfermeras es el cuidado de calidad y el cuidado humano. Desde ahí, desde la misma normatividad, se empiezan a establecer desde los primeros inicios de los estudiantes que ingresan la necesidad de tener ciertas condiciones humanas para poder entregarle eso a la sociedad y a las personas que requieren de nuestro cuidado. Tiene que tener una vocación de servicio, sin duda, una enfermera o un enfermero. Yo creo que vocación de servicio, más allá, siempre lo hemos puesto entre paréntesis, porque enfermería es una profesión que se basa en el conocimiento científico, tiene sus propias teorías,
para brindar el cuidado. Entonces, digamos que esa fue como una parte del legado inicial de la profesión, en que se asumía como algo religioso y por lo tanto lo hablaban como una profesión de vocación, pero ha evolucionado tanto, tiene sus propias teorías, se basa en el conocimiento científico, que allí es donde se vuelve toda una profesión que tiene que tener también garantías de trabajo digno y de trato digno en todos los frentes, porque no solamente lo asistencial, la enfermera también cumple funciones a nivel de la investigación, también cumple funciones en la salud para la educación para la salud. Entonces, y en la misma docencia, además de que en la parte administrativa de las diferentes instituciones, también y en diferentes instituciones la enfermera juega un papel muy importante y cumple con roles muy diferentes de gerencia, administrativo, de investigadora, de docente y también, por supuesto, uno de sus roles principales en lo asistencial, tanto a nivel hospitalario como a nivel de la salud pública de la sociedad. Quiero andar con usted también en el tema laboral. Hemos hablado con muchos médicos y con personal de salud sobre las dificultades que ha desnudado esta pandemia y esta crisis que enfrentamos. Desde el lado de la enfermería y desde el lado de la academia que representa usted, ¿qué llamado le hacen a las autoridades de salud del país, Ruth? No, pues al gobierno, al Estado y a todos los que toman decisiones, la necesidad de garantizar el trabajo digno, los contratos laborales que son vergonzosos, las medidas de bioseguridad para poder atender la pandemia, todas las condiciones, así como muy respetuosamente se las ofrecen a los médicos. Las enfermeras son de primera línea, están, como le comento, las últimas estadísticas, ocupan el 48.2% de las personas afectadas por el COVID. Entonces, el llamado pues a que todos los que tienen que ver con la toma de decisiones se volteen un poquito a mirar la función del profesional de enfermería, que es quien está las 24 horas frente a los pacientes. Si tú vas a un hospital, ¿cuál es el personal que está todo el tiempo presente dando el cuidado? Son las enfermeras, con su equipo de auxiliares de enfermería, por supuesto, a quienes también debemos darles un reconocimiento. Y Ruth, le quiero hacer una pregunta sobre ese tema también. Usted me habla de los pacientes, ustedes son las que están al lado de uno siempre, como dice. ¿Qué llamado le hace en este momento a las personas que nos pueden estar viendo y que de pronto están medio tranquilas, medio se están fresqueando, por decirlo de alguna manera, porque no tienen a un familiar con coronavirus y dicen, no, esto no es tan grave? ¿Qué llamado le hacen ustedes desde ese lado de la enfermería a las personas que de pronto se están descuidando? Bueno, esto, digamos que esta pregunta corresponde, sí, para el momento, para responder a lo que es la pandemia, es decirle a la población, decirle a los colombianos que la pandemia es una realidad, que es como cuando presentamos la gripa. No vimos dónde se adquirió el virus de la gripa, pero llegamos y tuvimos una gripa a veces horrorosa, se puede decir, ¿cierto? Otras veces puede ser algo pasajero, pero el COVID existe, es una realidad. Las personas, si no se cuidan, lo van a adquirir. Ya nos han dicho que aproximadamente el 80% de los colombianos van a adquirir el COVID, y esto pues significa que el sistema de salud se va a colapsar, que no puede dar respuesta, a pesar de que la cuarentena corresponde a la preparación del sistema de salud para responder a las personas que requieren del servicio y de la atención intrahospitalaria. Pero la idea no es esperar a que yo requiera una cama y que haya una cama o una unidad de cuidado intensivo, es hacer la prevención. Y no pasa solamente con el COVID, pasa con todos los eventos en salud. Ninguno de nosotros pensamos que nos podemos infectar con el VIH o que podemos padecer cualquier tipo de enfermedad hasta que no se vive en la familia o con alguien muy cercano. Entonces el llamado es, el COVID es una realidad y tenemos que tener todas las medidas que nos están enseñando por los medios educativos, el lavado de manos permanentes, el uso del tapabocas, pues sin lugar a dudas que es una forma de prevenir, pero sobre todo, si no tenemos necesidad de salir, permanezcamos dentro de nuestros hogares.
Sí, señora, seguir haciendo caso. Y Ruth, para terminar le quiero preguntar cómo están haciendo ustedes con las clases, porque obviamente esta profesión, la enfermería, requiere mucho de práctica, de estar vinculados a pacientes, de estar en contacto con pacientes. ¿Cómo están manejando ustedes esa virtualidad y esa práctica para tener seguridad también con sus estudiantes y con los mismos docentes como usted? Sí, bueno, nosotros como programa de enfermería en la Andina también nos regimos por todo lo que los lineamientos, por supuesto, del Ministerio de Educación, y tenemos nuestras agremiaciones como es la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras, el Colegio de Enfermeras, que nos dan unos lineamientos. Entonces, el programa de enfermería de la Andina se acoge a los lineamientos de las agremiaciones, y en ese sentido nosotros no podemos reemplazar una práctica por la virtualidad. Nosotros utilizamos el medio virtual para aquellos temas que son de carácter teórico, a pesar pues de que la Andina ha avanzado muchísimo en la virtualidad y ofrece programas que han sido exitosos desde la virtualidad, pero enfermería y los programas de salud reconocemos que ninguna práctica en salud se puede reemplazar por estos medios virtuales que han sido muy positivos. Avanzamos en algunos aspectos que podemos desde lo teórico revisar. Tenemos invitaciones a personas expertas en algunos temas, pero esperando a que se abra la posibilidad de llegar con nuestros estudiantes a los escenarios propios de la práctica, como son los diferentes hospitales e instituciones de salud públicas y privadas. Pero por lo pronto lo que hacemos es el avance en aquellos aspectos teóricos que nos permiten utilizar la virtualidad, porque damos cumplimiento a toda la normatividad vigente y a todas las lineamientos de las agremiaciones de enfermería. Bueno, pues Ruth, muchas gracias por acompañarnos hoy. Feliz día y esperemos que todo esto sirva para que los colombianos aprendamos a cuidarnos más y colaborarles así con su trabajo, y que laboralmente también mejoren sus condiciones de todo el personal de salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y así hacemos una pausa, pero ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya regresamos. Gracias por seguir en Sala de Prensa. Y ahora llega Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para contarnos qué tiene en su radar. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy tenemos noticias que generan esperanza aquí en el radar en Sala de Prensa, porque entre más se hagan pruebas de coronavirus, es mucho más preciso el mapa que tenemos sobre el avance de esta enfermedad en nuestro país. Y por eso es muy positivo lo que ha ocurrido en dos frentes. Por una parte, llegaron 80.000 pruebas de la más alta calidad desde Alemania, donadas por el gobierno de la canciller Angela Merkel, acompañadas de un equipo de virólogos de la Universidad y del Hospital Charité de Berlín, uno de los más prestigiosos del mundo. De esta manera se pretende dar mucha mayor precisión a la definición de los casos de contagio y a los focos epidemiológicos del COVID-19. Adicionalmente, estos virólogos van a asesorar al gobierno y a quien lo necesite para tomar decisiones estratégicas frente al curso de la pandemia. Por otro lado, el presidente Iván Duque anunció que en los próximos días llegarán 500.000 nuevos reactivos desde Hong Kong, que van a reforzar los 21 laboratorios en Colombia, con lo que se pretende aumentar de una manera significativa el número de pruebas diarias que se van a procesar. Hoy estamos en el orden de 6.000 o 7.000 pruebas que son analizadas. Con estos 500.000 reactivos se llegaría a una cifra mucho mayor, a un promedio de entre 12.000 y 15.000 pruebas diarias analizadas. De esa forma se estaría haciendo una muy buena práctica para intentar contener de una manera mucho más eficiente el coronavirus en nuestro país. Ricardo, muchas gracias. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con mucha más información. Pueden seguir ahora con Signo Pesos. Muy buenas noches.